Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Esto es Minutos Evangelísticos. Es un placer estar en esta nueva cápsula estudiando verdades del reino, verdades de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca del llamado. Muchas personas definimos nuestro llamado en base a nuestras habilidades humanas. Nos preguntamos en qué somos buenos y en base a eso tratamos de buscar el camino y a veces hasta nos traumamos porque muchos quisiéramos ser profetas a las naciones cuando realmente no tenemos esos niveles de autoridad o de intimidad con el Señor. Muchos quisiéramos ser esos evangelistas que llenan estadios cuando ni siquiera les hemos predicado a nuestros vecinos. Nos sentimos frustrados y nos sentimos apagados cuando realmente nosotros lo que debemos hacer es preguntarle a Dios cuál es el llamado que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Cuando nosotros descubrimos lo que Dios tiene para nosotros, entonces podemos estar seguros de los niveles de autoridad que nos han sido dados. Podemos saber cuáles son las puertas que están abiertas enfrente de nosotros. Podemos pasar a través de ellas con toda autoridad y con toda legalidad del reino. Dios siempre te va a dar las herramientas que tú necesitas para cumplir la tarea, para cumplir la misión. Dios te va a poner la gente correcta, el lugar correcto, la posición correcta para cumplir tu llamado. Y hay de llamados a llamados y ninguno es menos importante que otro. Dice la palabra que en la parábola de los talentos, que al que tenía capacidad para manejar 5 talentos se los dio. Al que tenía la capacidad para manejar 10 talentos les dio. Dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le reclamará. A lo mejor por eso no ha sido puesto sobre niveles más altos. Pregúntate qué nivel de responsabilidad delante de Dios puedes cargar sobre tus hombros. Pregúntate las cuentas que tú estás dispuesto a dar. Muchas veces queremos volar alto, pero es poco lo que estamos dispuestos a sacrificar para el Señor. Tener un llamado significa esfuerzo, significa dedicación, significa renunciar a muchas cosas que hemos amado durante mucho tiempo. ¿Estás dispuesto? Nosotros tenemos un grupo de intercesión a las 3 de la mañana todos los días. Mujeres que también trabajan, que también tienen hijos, pero están cumpliendo una asignación y están dispuestas a dar la milla extra. Mucha gente anhela lo que nosotros hacemos, pero cuando les hacemos la invitación no aguantan pararse a esa hora todos los días. ¿Te das cuenta? Dios te da lo que tú necesitas para aquello a lo que has sido llamado. ¿Y qué si tu llamado es criar a los mejores hijos para la honra y gloria de Dios? Hay mujeres cuyo llamado es criar a esos hijos e hijas, como María. María recibió la asignación de concebir al Mesías y de educarlo, de formarlo en las bases judaicas para que creciera conforme a los estatutos del Señor. Ese fue su llamado y no fue menor. ¿Qué si tu llamado es formar y criar a los futuros profetas, evangelistas, predicadores, pastores, apóstoles de la generación siguiente? ¿Te parece menos importante? Definitivamente no lo es. Es necesario conocer nuestra asignación para entonces descubrir los portales a los que tenemos acceso. Hace un tiempo uno de mis maestros en la Universidad Teológica, un gran psicólogo, excelente maestro, uno de los mejores teólogos que yo he tenido el honor de conocer, comentaba que hace muchos años hubo un culto en el cual hicieron un llamado al frente a los jóvenes. Y a los de al lado el Señor les estaba diciendo: tú irás a las naciones, tú serás un gran profeta. Y Dios habló a los de un lado, habló a los del otro, y a él no le decían. Él fue insistente y decir: Señor, ¿cuál es mi llamado? Señor, ¿cuál es mi llamado? Al fin, él recibió una palabra de parte de Dios cuando Dios le dijo: tu llamado es de maestro. Tú entrenarás, capacitarás, levantarás a los próximos ministros de la siguiente generación. Y tu gloria será lo que yo haré a través de los demás gracias a tu siembra, a tu tiempo, a tu servicio de amor. Ese será tu fruto, será a través de los demás. Y él ha dedicado su vida a ser uno de los mejores maestros que yo conozco. ¿Te das cuenta? Él no se aferró a tener los reflectores encima de él. Él recibió de Dios su asignación y caminó y ha caminado en ella durante muchísimos años con probado éxito. Gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por la tuya, sea cual sea el llamado que ha sido puesto sobre ti.
¿Cuál fue el llamado de Juan el Bautista? ¿Cuál fue el llamado de Pablo? ¿Cuál fue el llamado de Pedro? Todos fueron diferentes, todos cubiertos de gloria y respaldados por Dios. A veces queremos hacer liberaciones impresionantes. Hace un tiempo yo leía el libro de Él vino a dar libertad a los cautivos, un libro muy, muy famoso de liberación. Y yo leía acerca de un árbol que había sido pactado por los satanistas. Y llegó un pastor diciendo que él tenía la unción de Dios sobre él y que el Espíritu de Jehová reposaba, como lo dice Isaías 60 y como lo decimos todos nosotros. Él fue y declaró y puso su mano sobre ese árbol y cayó muerto al instante. La pregunta de todos fue ¿por qué Dios no lo respaldó? Y la respuesta de Dios fue porque no tenía la autoridad delegada para poder ir contra ese árbol que había sido pactado ante huestes sumamente altas en los niveles demoníacos. ¿Te das cuenta? Es importante saber cuál es nuestro nivel de autoridad, que está totalmente ligado a nuestra asignación. Él tenía autoridad para llevar almas a los pies de Cristo, tenía autoridad para pastorear, tenía autoridad sí para liberar, pero no a ese nivel. Es importante que tú y yo nos movamos en la voluntad de Dios específica para nuestras vidas. Hay mujeres que han sido llamadas a ser unas intercesoras y unas guerreras, estar atrás de bambalinas sustentando en lo espiritual los ministerios de sus esposos pastores, mas no son pastoras. Se han adjudicado ese título y hemos visto muchos desastres dentro de las iglesias cristianas, corazones lastimados, gente con unos consejos que uno diría, pero ¿de dónde sacaron eso? Hemos cometido muchos errores tratando de hacer lo que Dios no nos ha mandado. Hemos cometido muchos errores y hemos perdido mucho el tiempo colocándonos en posiciones que no nos corresponden. Yo te invito a que entres en oración, le preguntes a Dios cuál es tu asignación, cuáles son las puertas espirituales abiertas para ti, cuáles son los niveles de autoridad que han sido delegados sobre tu vida. Camina en ellos y tendrás un éxito más que probado. Gracias por vernos, por estar con nosotros. Escríbenos tus comentarios y seguiremos con estas cápsulas que nos edifican, que nos preparan, que nos fortalecen, que nos animan, que nos consuelan, que nos confortan de parte de Dios. Hasta la próxima cápsula. Esto fue Minutos Evangelísticos.